Muy buenos pifieros y pifieras, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar de la teoría rolera. Vamos a hablar del foco, ¿vale? Primero de todo, ¿qué es el foco? El foco, aparte de la luz que hay en los teatros, es cuando estamos jugando a rol. Vamos a suponer, ¿vale? Que estamos en una partida de dragones y mazmorras. Y aparte del director, obviamente, que también es un jugador, hay 3 jugadores. Hay un bárbaro, hay un mago y hay un bárbaro, ¿vale? Y entran en una taberna, ¿vale? Cosa bastante habitual, la verdad. Y vamos a suponer que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vais a hacer? El bárbaro ve que hay 4 jabalís y se va directo a comer los 4 jabalís. El mago se sienta al lado del bárbaro y observa gente que le pueda ayudar a llegar a la torre de hechicería del mago malo, que da la casualidad que es su hermano. Mientras el bardo va hacia la barra y va directamente a hablar con la hija del tabernero, como no. Entonces el foco es, por ejemplo, cuando el máster dice: vale, bardo, ¿qué vas a hacer? Y el bardo, pues bueno, pues yo voy a peinarme bien, voy a coger la flauta que tengo y voy a empezar a tocarle la flauta a la hija del tabernero para intentar conquistarla. Mientras el bardo está haciendo todo esto, tiene la escena, la narrativa. Él tiene la capacidad para cambiar la narrativa en estos momentos porque es suya esa escena. Él tiene el foco. Por ejemplo, el bárbaro y el mago no tendrían el foco. Si el momento cambia cuando ya le ha dado calabazas la hija del tabernero y el bardo se va a llorar afuera, y de golpe dicen: vale, ¿y tú, mago, qué estás haciendo? Y mago empieza a explicar un poco lo suyo, tal. En esos momentos, el foco lo tiene el mago. Si de golpe, por ejemplo, el bárbaro empieza a hablar con el mago, el foco lo tienen los dos. Los dos tienen esta capacidad para cambiar la narrativa. Son ellos los dos que pueden cambiar un poquito los acontecimientos, pueden interactuar un poquito con el director. El foco, es decir, es la persona que tiene el protagonismo, la persona o las personas que tienen el protagonismo para cambiar la narrativa. ¿Esto cómo se regula el foco? Pues el foco se regula con el contrato social. Porque no es lo mismo una partida de un one shot, por ejemplo. Un one shot con estos 3 mismos personajes, obviamente los 3 más o menos van a participar por igual. Tienen que ser igual de importantes, por norma general. En cambio, si es una campaña de un año, no tiene por qué. Quizá estamos en un par o 3 de capítulos donde justamente van a derrotar al mago malo, que es el hermano del mago de la aventura. Y probablemente va a cobrar muchísima más importancia todo lo que haga el mago. Entonces, el foco en estas partidas lo tendrá mayoritariamente el mago. Por eso es importante el contrato social. Es porque todos los jugadores y el director de juego tienen que saber si van a tener esta importancia o no. Si es una partida donde todos van a participar por igual, o hay claramente un protagonista, una persona que es el que va a tener más el foco. Porque esto puede crear frustración. Puede crear frustración el hecho de ver que una persona no está hablando. Pero no solo para el mismo jugador, que hostia, yo aquí media hora y el máster no habla conmigo, yo estoy mientras en un sitio y solo está hablando el mismo pelo. Pues al final va a crear frustración. O frustración del palo: joder, tío, ¿por qué siempre estoy hablando yo todo el rato? He intentado darle paso a todos los demás, pero el máster no me deja, o los mismos jugadores me evitan lo que les estoy dando. Y puedo dar verdaderos problemas. Entonces es muy importante tener claro en todo momento qué va a pasar, si vais a tener el foco o no, si vais a tener más o menos, si estará repartido, todas estas características. Otro tema importante que he estado pensando, si todos hay que tener el mismo foco de forma ideal, pues no sabría decirlo. Es decir, yo como director de juego, por ejemplo, a mí me gusta que todos mis jugadores intervengan por igual. Muchas veces lo que intento hacer yo a la hora de controlar la narrativa, controlar esta burbuja narrativa, es que quizá en el principio de la aventura unos participan más. Hay personajes que son más propensos a crear más diálogos, a crear más narrativa al principio, pero hay personajes más oscuros, con historias detrás, con secretos, con otras motivaciones que quizá en el principio de estas aventuras no salen. Entonces van a participar más al final, ¿vale? Lo que yo sí que creo es que participen más o menos. Si tengan más o menos el mismo foco, lo importante es que todos cumplan sus objetivos narrativos.
o por lo menos se quedan cerca de ellos. Que todos los jugadores queden satisfechos con la que han aportado, si creen que han aportado lo suficiente. Creo que esto es lo importante. También otra cosita que yo creo que está muy bien es si, bueno, la pregunta, ¿no? Si no hablo no tengo foco. Esto lo he estado reflexionando, estos días y creo que no tiene por qué. Es decir, tú puedes no hablar y tener el foco perfectamente. Puedes ser, por ejemplo, una persona que dé muchas órdenes, pero muy, muy concisas. Que tú trabajes el lenguaje no verbal. Que tú estés hablando muy poquito, pero todos los personajes dependen del tuyo. Entonces tú, en determinada forma, tienes el foco, por mucho que no estés hablando. Y creo que hay personajes... Es muy complicado llegar a esto, pero creo que puede darse el caso que un personaje no hable y tenga el foco. Es muy raro, ya os digo. No lo busquéis en vuestras partidas porque no os va a salir si lo buscáis. Son cosas que salen naturalmente. Y por norma general, pues quien habla es el que tiene el foco. O los dos que están hablando, o los tres que están hablando son los que tienen el foco en estos momentos. Las escenas son de esas personas. Y luego la última cuestión. Luego pondremos un par de ejemplos de focos bien llevados, focos mal llevados, ¿vale? Bueno, la última cuestión que quiero resolver en este vídeo que va a quedar un poquito corto, pero bueno, no, ya está bien, es si todos somos responsables de regular el foco. Y la respuesta es tajantemente sí. Todos somos responsables de regular el foco y adaptarnos al contrato social que hayamos hecho respecto al foco. Si yo soy el director de juego, muchas veces los directores de juegos tenemos la visión de túnel de estar hablando con uno o con dos, que son los que creemos que están más encaminados hacia la dirección de la partida. Pero es la responsabilidad de todos los jugadores, aparte de la del máster, si se da cuenta obviamente, de que hay otros jugadores que probablemente están participando menos. Y hay que aprender a dar paso a los demás jugadores. No siempre estar hablando tú y tu colega. Que si os habéis separado, ¿vale? Por ejemplo, Señor de los Anillos, Frodo y Sam por un lado y lo que queda de la compañía por el otro lado. O Merry y Pippin cuando se separan. Pues todos participan, todos tienen su cuota de foco. Porque las dos historias cuentan algo. También, los jugadores que no participan pueden reclamar su foco. Sobre todo en el feedback de las partidas. Es muy importante que tanto director de juego como jugadores expongan cómo se han sentido en esa partida. Si han creído que han tenido suficiente foco, si han tenido demasiado, si han tenido demasiado poco, para evitar frustraciones y problemas. Porque no hay nada peor que ser un jugador, llevar media hora así, esperando, mientras está hablando uno, que luego al final dices, joder, es que el puto Pelma está hablando todo el rato y yo estoy sin hablar. Y esto crea frustraciones, porque quizá el otro es tu colega, que lo normal es que cuando juegas a rol juegas con tus colegas. Y al final crean roces, crea frustraciones innecesarias. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Por ejemplo, focos mal llevados. Yo, por ejemplo, justo ayer jugué una partida donde había una pelea. Era ratas en las paredes y había una pelea. Y en esa pelea habían todos los jugadores menos uno. Uno no estaba en ese combate. Los demás, bueno, tenían el foco. Estaban en el combate, tenían el foco. Estaban ahí. Y los turnos de palabra del otro eran muy cortos. ¿Vale? Eran muy pequeñitos porque él no estaba en el combate. Y él llegó más tarde. Al final del combate, pues les ayudó y tal. Y luego hubo un momento que los del combate se fueron a un coche. Y se quedó ese jugador solo. Era el momento para recuperar el foco. La escena era suya. Era la que cerraba el capítulo. Era el momento que, de golpe, cerraba la puerta, que nadie lo escuchara. Cogía al único superviviente de los malos, lo ataba y básicamente le hacía un interrogatorio, una tortura. Y otro jugador en ese momento lo interrumpió en medio de la tortura, cuando ni siquiera estaba ahí. Esto es un mal ejemplo del foco. Cómo no tenemos que hacer las cosas, porque esa es una escena que no puede depender de ti, porque no estás ahí. Y no va a afectar en eso, porque encima ellos tenían otra conversación y temporalmente era una escena que ya había pasado. Entonces, es muy importante como jugadores también ser conscientes de todo esto y tener presente cuál es nuestro rol en ese momento. Si somos secundarios, si tenemos el foco, si somos protagonistas o qué. Otro foco mal llevado, por ejemplo, no solo en el rol, por ejemplo, en una entrevista en un server, hacen una serie de entrevistas y hay 4 o 5 entrevistadores y un entrevistado. Pues muchas veces, por no decir siempre, que hay una persona determinada, que si la entrevista dura hora y media, él está 50 minutos hablando.
¿vale? Para que veáis que el foco también afecta en nuestra vida, con los colegas, en el trabajo, en 1000 sitios. Si nosotros estamos en una situación de igualdad, como es el caso de una entrevista, vamos a tener que dar foco a los demás también, porque son igual de importantes. Si yo soy entrenador y estoy hablándole a mis jugadores, si soy profesor, si estoy dando una charla, entonces obviamente no. Pero si estamos en una situación de igualdad... uy, que me llaman. Bueno, disculpad. Estamos en una situación de igualdad, tenemos que ceder este foco. Una de superioridad no. Pues lo que decía, de los entrevistadores, había uno que de hora y media hablaba 50 minutos. ¿Qué pasa? Esto crea frustración. Los demás pierden las ganas de seguir estando ahí. Porque solo habla uno. ¿Qué? ¿Eres tú el protagonista y los demás? ¿Qué? ¿Nos jodemos? ¿O cómo funciona? Vale, y esto hay que tenerle muy presente. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho decir siempre, el tema del foco, es por ejemplo, el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, todos tienen algo que decir. Tanto Frodo como Sam tiene sus momentos de foco también, como por ejemplo Gandalf o iba a decir Aragorn o Gimli o Legolas, ¿vale? Cada uno de ellos tiene su importancia. Y por ejemplo, el Señor de los Anillos no sería lo mismo si no estuviera la relación Legolas-Gimli. ¿Por qué? Porque da el toque de humor necesario para seguir con las demás relaciones. Ostras, pues si quitas a Gimli y a Legolas, la historia termina igual. Puede ser, pero tienen una cierta importancia narrativa, ¿vale? Y el foco va de eso. Quizá no eres la persona que va a desentrañar la historia, no es la persona, pero siempre vas a participar de alguna forma. Hostia, es que obviamente Sam es un personaje secundario, pero sin Sam iba a decir otra vez Eragon, no sé qué me pasa, Frodo no hubiese llevado el anillo, porque Sam era el gran soporte moral y tiene su foco también mientras está con el foco de Frodo, ¿vale? Y simplemente era esto, tenerlo en cuenta para vuestras partidas, tanto como masters para jugadores. Es una de las cosas más importantes en el rol, ¿vale? Y nada, pues ya lo dejamos por aquí el vídeo, que me están esperando, y ya está. Venga, adiós.